Este año quiero empezar el camino en Cataluña. El gobierno de esta región autónoma española hace un referendo después de otro y desde el punto de vista de un extranjero la separación de Cataluña parece ser inmediata. Nadie sabe a dónde llevará esto, pero claro está que Cataluña saldrá también de la Unión Europea y de la zona del euro. Como peregrino no tendría muchas ganas de obtener un visado primero y llevar un pasaporte después durante toda la peregrinación y además tener que cambiar dinero, así que he pensado que ya va siendo hora de hacerlo porque nadie tampoco puede excluir la posibilidad de que Cataluña se convierta en un nuevo Kosovo después de una independencia autoproclamada si Madrid envía el ejército a la provincia renegada. En Barcelona he entendido de repente de qué se trata todo esto. La ciudad está llenísima de extranjeros, de turistas, de viajeros de todo el mundo. Hacer los viajes menos cómodos es la manera más efectiva de restringir el turismo. ¡Que viva el Catalexit! Pienso en esto y en otras cosas en mi trayecto en la cremallera al monasterio de Montserrat, donde quiero empezar el camino. Este lugar, el monasterio debajo de estos montes hendidos y escarpados, es impresionante. Podría haber empezado el camino en Barcelona directamente, pero no me gusta mucho salir de grandes ciudades o en la provincia de Gerona, en la frontera con Francia, pero no tengo tanto tiempo. Además, no hay ninguna guía alemana y la guía de Eroski empieza aquí, en el monasterio de Montserrat. El albergue está bien, pero no están otros peregrinos. Por la tarde, después de las vísperas, conozco a una chica de Minsk, Ana, que ya había visto en la cremallera. Ya he estado varias veces en Montserrat. Me dice que le encanta Barcelona, pero Montserrat aún más. Todo está cerrado, la tienda, las cafeterías, pero hablamos casi hasta las 12 de la noche. Me cuenta mucho de su país, del que no se habla mucho en la prensa de España o de Alemania.
Es una pena que no sea peregrina porque me habría gustado mucho hablar más con ella, pero ha llegado al monasterio con una maleta y volverá a su país dentro de pocos días. Acabo de salir del albergue del monasterio de Montserrat y estoy empezando otro camino, el camino catalán o Camí de Sant Jaume, y ha empezado muy interesante porque ayer conocí a una chica de Minsk, hermosísima y muy interesante, y hemos tenido una conversación durante no sé cuánto tiempo. Muchas marcas ya están pintadas de un color gris y se nota que la gente de aquí no pone mucha atención al Camí de Sant Jaume. Parece que no está muy popular aquí, no hay ninguna referencia al camino. Y claro, estoy preguntándome por qué han quitado todas las flechas amarillas. ¿Ya no es el Camino de Santiago? Solo luego, en Igualada, ya me enteraré de que se supone que los peregrinos toman la carretera saliendo del monasterio de Montserrat y que no la dejan nunca. Vaya, ¿qué camino? No es Camino de Santiago, sino Estrada de Santiago. Ya no me sorprende que no haya ningún otro peregrino aquí. Flechas contradictorias. Desafortunadamente, a partir de ahora es por asfalto por al menos 4 o 5 kilómetros. Hay una alternativa por los montes, un sendero por los montes, que es mucho más exigente. Y siendo la primera etapa de este camino, no quiero hacerlo, aunque tampoco me gusta caminar por asfalto, pero el problema es que sería demasiado largo. Y además, una ventaja de esta carretera es que hay poca circulación. Se supone que en la etapa de hoy solo se baja, que es una bajada incesante desde el monasterio de Montserrat, pero en cambio estoy subiendo otra vez y no me lo explico.
estoy dirigiendo hacia el sur. El desnivel de 60 metros ha sido bastante duro, durísimo. Pues no sé si verás este vídeo, pero feliz cumpleaños, Ana. Hoy es el día de tu cumpleaños y estoy pensando en ti todo el tiempo. Aquí ya han decorado el camino para celebrar tu cumpleaños. Es un bosque de pinos y es un tramo muy bonito. Además tengo nuevas botas. Los últimos 2 kilómetros de esta etapa son una mierda. No puedo evitarlo. Tengo que pensar en el penúltimo tramo de la etapa a Burgos hace un año. Después de haber pasado el polígono industrial de casi 2 kilómetros, llego por fin al centro de Igualada, que es bastante bonito. El complejo donde se encuentra el albergue de peregrinos es un antiguo matadero y está situado enfrente del asilo de Santo Cristo, un edificio construido por Joan Rubió y Bellver, un discípulo de Antonio Gaudí, y parece más como un palacio. El albergue está en la antigua portería del matadero y es muy bueno. No hace falta de nada salvo la compañía de otros peregrinos. Estoy el único peregrino esta tarde en el albergue, pero aún tengo la esperanza de encontrar a otros peregrinos en el camino catalán. Pensando en la persona que conocí en Montserrat, quiero ir a una pizzería que se llama Tangos para cenar, pero desafortunadamente está cerrada.
verde y rojo, rojo y verde. Tengo que pensar ahora en una bandera con estos colores, verde y rojo. ¿Qué bandera será? Un callejón sin salida. Por la posición horizontal de los colores uno podría pensar más bien en la bandera de Portugal, pero no he visto a peregrinos portugueses en el camino francés, solamente a unos pocos brasileños. Portugueses sí, había en el camino portugués, claro, en la Vía de la Plata y en el camino inglés, pero nunca he conocido a alguien de Portugal. Y de hecho he pensado en otra bandera, pero en fin, da igual. Debería concentrarme en lo que tengo por delante y no en lo que está por atrás. Esto es todo. Este camino consiste sobre todo en cruzar puentes por la autovía, de un lado a otro y viceversa. El Camí de Sant Jaume o el Camino Catalán es un poco como el Camino Vasco del Interior. Al menos hoy la etapa sigue todo el tiempo por una carretera de bicis, Videcarril, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El carril bici se llama Videgori en euskera. Solo un año más tarde ya me he olvidado de todo. ¡Qué vergüenza! La segunda etapa con sus 22 kilómetros es más corta que la primera con 27, pero me parece más larga y agotadora porque es casi solo por asfalto. Ojalá no siga siendo así hasta el monasterio de San Juan de la Peña. Haciendo una pausa en un paradero de bicicletas. No hace tanto calor como ayer, pero me conviene más el frío. Ahí en casa ha hecho mucho más frío aún. He llegado del invierno alemán a la primavera mediterránea. Este trámite del camino no es aconsejable los días con lluvia. A veces el recorrido de este camino me parece un poco raro. Una flecha mal puesta y ya tienes que pasar por un campo de no sé qué es. Ya no hay flechas, pero un sendero. Bueno, ya lo veremos. Por ahí arriba está la carretera. La etapa lleva a la Panarella,
una pequeña población de unos 40 habitantes que está cerca de un puerto de montaña. No hay albergue de peregrinos, pero moteles. Se dice que es un lugar de camioneros. Me quedo en el Bayona como la ciudad francesa que me acuerda de mi último camino. La descarga de agua en el baño es sorprendente. Hay wifi y encuentro a Ana en una página de una red social rusa.